Dinero y precios. Universidad Alfa y Omega. Integrantes: Suri Judith Hernández Guzmán, Sandy del Carmen Ramos Ramos, Luz Perla León González. Maestro: Andrés Hernández Palomeres, tercer semestre Grupo A. Materia: Macroeconomía. Alteraciones en la cantidad de dinero. Los PGB recogen el total de los ingresos y los gastos que tendrá el Estado en un año, incluidas las administraciones racionales y territoriales. Los tributos son dinero que los agentes económicos dan al Estado. Las tasas son pagos que las personas hacen al Estado a cambio de una prestación de servicio. ¿Qué son los precios sostén? Los productores efectúan sus ventas a los precios de mercado vigentes y al final del periodo de gobierno le paga la diferencia entre el precio sostén y el precio al cual efectúa las ventas. Es un subsidio que se utiliza para beneficiar y promocionar aquellas actividades que se consideran muy importantes para la economía del país. Los gobiernos promocionan determinadas actividades que consideren importantes para el crecimiento económico del país. Causas de la inflación. La inflación, el aumento a nivel general del precio en bienes y servicios durante un espacio determinado de tiempo, puede provocarse por diferentes causas. Los precios se encuentran constantemente afectados por múltiples variables, por lo que es difícil determinar con exactitud cuáles de ellas han sido las causas de un periodo de inflación. Una de ellas es exceso de demanda, ya sea monetaria. La inflación está causada porque hay mucha demanda. Cuando se demanda mucho, los precios suben. Los monetaristas. El exceso de demanda es provocado porque el Estado emite más dinero que el necesario, o sea, el dinero crece más que el PBI. La única función del Estado es controlar la cantidad de dinero en circulación. Costo. La inflación se produce porque los costos de producción aumentan. Cuando se dan aumentos de salarios sin que haya un incremento en la productividad, cuando aumentan las materias primas, todo esto provoca aumento de precios. Después los trabajadores piden nuevos aumentos de salario para compensar el incremento de los precios y así se inicia una espiral inflacionaria que no se detiene. Inflación causada no porque se demande mucho, sino porque suben los costos. Soy la alumna Sandy del Carmen Ramos Ramos y el tema a exponer es demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? La demanda agregada es el total de bienes y servicios demandados por un país a un determinado nivel de precios en un determinado periodo de tiempo. Los componentes de la economía, de lo que hablamos en el primer párrafo, son todos los agentes que intervienen en la economía, ya sean hogares, empresas, administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro y sector exterior. Por ello, la fórmula de la demanda agregada será DA igual a C más I más G más X menos M. Es por ello que mediante estas siglas pues son los componentes de la demanda agregada, que en ella encontramos lo que es el consumo, interpretado por la C, la inversión interpretada por la I latina, el gasto público como G, exportaciones como X e importaciones como M. En el consumo nos define que es el gasto que hacen las familias en bienes y servicios, incluidos los que se producen en el extranjero. En la inversión, pues son todas las inversiones que han hecho las empresas, ya sean maquinarias, bienes de equipo, vivienda. El gasto público son las compras que realiza cualquier administración pública, gasto que hace a cambio de bienes y servicios. Dentro de esta no están incluidas los gastos en desempleo o pensiones, porque son transferencias que se hacen a cambio de ningún bien ni servicio. Ahora en exportaciones, representado por la X, son los productos producidos en un país y comprados por los residentes de otros.
En importaciones son los bienes y servicios producidos en un país extranjero y comprados por los residentes del país. Su diferencia tiene el objetivo de mostrar únicamente el gasto producido únicamente dentro del país. En el siguiente punto encontramos lo que es la curva de la demanda agregada. En ella nos dice que representa gráficamente todas las combinaciones entre el nivel de precios y la producción nacional con el mercado monetario y el mercado de bienes. Cuanto más altos sean los precios, menor será la demanda agregada. El modelo ISLM representa la curva de demanda agregada. Otro punto sería cómo calcular la demanda agregada. Para calcular la demanda agregada se puede utilizar los mismos métodos que para calcular el Producto Interno Bruto. No obstante, la demanda agregada se asocia con el gasto, por lo que se calcula por el método del producto, es decir, desde el punto de vista de lo que se ha gastado la sociedad. Continuamos con el siguiente punto, que es el nivel de precios. ¿Qué es? El nivel de precios son las unidades monetarias de una cesta de productos que utilizamos para comparar con las mismas de un periodo anterior. El nivel de precios medirá la media equilibrada del precio de los bienes públicos y servicios de un país. Esta nos va a reflejar la media de precios que tienen en un momento determinado. Pero ¿cómo calculamos ese nivel de precio? Para calcularlo se toma en consideración unos bienes concretos que se considerarán básicos para un ciudadano como promedio semanal, y a partir de ahí se calcula el precio, de manera que obtengamos el nivel de precios nacionales. Ahora bien, ¿cómo varía el nivel de precios? Existen muchos factores que pueden hacer variar el nivel de precios, pero podemos identificar dos figuras como lo son la inflación y la deflación. Es así como en inflación, cuando pronunciamos ese término estamos haciendo referencia a una subida de precios, es decir, las familias pierden poder adquisitivo ya que no podrán comprar la misma cesta de consumo de antes. Lo ideal en una economía es que se sitúe entre el 2% y el 3%. En deflación es lo contrario a inflación. En este se indica una caída en los precios. Aunque parezca algo bueno, no lo es, ya que esto se suele producir en etapas de recesión. Y este es el tema que me tocó exponer. Muchas gracias. La OA u oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios que en su conjunto están dispuestas a vender compañías de un sector. Esto tomando en cuenta como definidas distintas variables como lo son la medida de precios, los costes de producción y las expectativas empresariales. Esto irá variando según el nivel promedio de precios. Así, cuanto mayor sea la cotización del bien, las firmas se verán incentivadas a aumentar el número de unidades producidas. Sin embargo, existen otros factores que juegan el rol importante como los costes de producción y la demanda esperada. Dichas variables son relevantes para la macroeconomía de un país. Los factores principales de la oferta agregada son tres: el nivel medio de precios, los costes de producción y las expectativas empresariales. Esto a su vez condiciona los objetos empresariales. Por ejemplo, cuando la coyuntura económica es favorable en un país, las distintas firmas aumentan su inversión. Por el contrario, ante una crisis económica o conflictos políticos y sociales, la confianza de las organizaciones se reduce y con ello cae la oferta agregada. Cabe precisar que dado que los precios son rígidos, no varían en el corto plazo y flexibles en el largo plazo, la oferta agregada depende del horizonte temporal que se maneje. Por este motivo se habla de oferta agregada a corto plazo y de oferta agregada a largo plazo. Mercado de trabajo. Se denomina mercado de trabajo o mercado laboral a los conjuntos de relaciones entre empleadores, oferentes es quien ofrece trabajo, y personas que buscan trabajo remunerado. El mercado de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otros tipos de mercado, por ejemplo, el mercado financiero, el mercado inmobiliario o el mercado de materias, etc. Principalmente en la cobertura de los derechos laborales y la necesidad de garantizarlos sistemáticamente.